Bueno, vamos a hablar el día de hoy de lo que es lo que se llama Cisco BGP Best Path Selection. Que lo que se refiere aquí es que cuando BGP, Border Gateway Protocol, tiene varias formas o varios caminos de llegar a un network en particular, ¿no? Entonces, cuando tiene varios caminos para llegar, es obvio que tiene que escoger la mejor ruta, ¿no? Entonces, para eso están los atributos. Se va a analizar los atributos y según los atributos va a tomar su decisión. Y obviamente en los atributos puede haber empates, entonces se pasa al siguiente atributo y así sucesivamente. O sea que al final va a haber desempate, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Vamos a ver por aquí. Vamos para manera de ejemplo, que vamos a colocar aquí un router, que vamos a colocar aquí otro router. No sé si puedo hacer esto. A ver si puedo hacer esto. Bueno, lo trae para acá. Otro router por aquí. Bueno, un router por aquí. Ok, vamos a poner un router por aquí. Para subir un poquito más esto por aquí. Vamos a colocar esto. Aquí. Case. Vamos a colocar un router por aquí. Vamos a colocar quizás un router por aquí. Vamos a colocar otro router quizás por aquí. Yo diría que más o menos de manera de ejemplo, ¿ok? Mm. Todos estos son routers, ¿ok? Todos estos son, vamos a poner aquí, bueno, ustedes se imaginan, son routers, ¿verdad? Vamos a partir de por aquí, donde hay varios networks y hay varias formas de llegar a ese network, ¿verdad? Y que tenemos un network aquí, por ejemplo, esto puede estar conectado aquí varios, tenemos varias rutas, ¿no? Vamos a colocar inclusive unas pequeñas conexiones. Este router con este router. ¿Ok? Este router está conectado aquí también. Aquí también. Vamos a poner que este está conectado por acá. Vamos a poner que está, digamos así, pero es ejemplo nada más, ¿ok? Ok. Bueno, a manera de ejemplo. Todos estos son routers. No es necesario que coloque aquí, pero vamos a colocar aquí. Este. Vamos a poner aquí, digamos, ah, para no estar escribiendo esto, vamos a poner R cada uno aquí, ¿ok? Por aquí. Bueno, ya todo esto son routers. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar mejor. Este es otro router. Vamos a poner otro router por aquí. Podemos traer por aquí. Hacer un poquito más grande esto. Router por aquí. Ok, vamos a ver más o menos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a simplemente hacer rápido, ¿no? En forma rápida lo vamos a hacer. No vamos a detallar porque lo vamos a detallar en otro video. ¿Ok? En otro video vamos a detallar uno por uno. Ahorita vamos a dar una conversada rápida de qué se trata esto de los atributos. ¿Ok? En BGP. Entonces, la idea de los atributos son para ver atributo por atributo para decidir por dónde ir, ¿no? Por ejemplo,
él puede reportar aquí. Vamos a suponer que él reporta aquí, pues un network, ¿no? Reporta un network. Pues este router tiene que saber, porque hagan de cuenta que cada uno de estos son un sistema autónomo. ¿Ok? Sistema autónomo, sistema autónomo, sistema autónomo. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, acá hay un network. Entonces, para llegar a este network, podemos llegar por aquí, pero también podemos llegar por aquí. Y también podemos llegar por aquí. ¿Ok? O sea, hay varias, varios caminos para llegar. ¿Ok? Pero tenemos que seleccionar el mejor. Bueno, pues lo hace BGP utilizando básicamente los atributos que vamos a explicar. Son los atributos en orden. Eso es lo que vamos a explicar hoy, pero rápidamente. ¿Ok? Nada más a manera de introducción. ¿Ok? Bueno, aquí hay algo bien importante. Vamos a suponer que cada uno de estos está en un diferente sistema autónomo. ¿Ok? Vamos a colocar aquí para no perdernos. Entonces, esto hagan de cuenta que hagan de cuenta que esto es, vamos a ponerlo más chiquito, vamos a poner 28. Hagan de cuenta que este es sistema autónomo 1. ¿Ok? Hagan de cuenta que este es por aquí, sistema autónomo 2. Hagan de cuenta que este es el AS3. Esto puede ser sistema autónomo 4. Esto puede ser sistema autónomo 5. Todos son diferentes sistemas autónomos. ¿Ok? O sea, estamos hablando de Exterior Gateway Protocol. ¿Ok? Sistema autónomo 6, por ejemplo. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces, hagan de cuenta, como ya les dije, tienen un network por aquí. ¿Se ve el último? Sí, se ve el último. Vamos a mover un poquito esto para poder ver todo. ¿Ok? Ya, ahí se ve todo. Todos los. Ok, listo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, pues haga de cuenta que este router necesita decidir cómo llegar a un network que aparece por aquí. ¿Ok? Que aparece por aquí. De cuenta aquí. Bueno, ya se imagina aquí. Un network que aparece, digamos, por aquí o por aquí, donde sea. Entonces, este router, la gran pregunta es, ¿cómo va a decidir cómo llegar aquí? ¿Por dónde irse? Si por acá, o sea, a través del sistema autónomo 1, pasando por el sistema autónomo 2 y pasando por el sistema autónomo 3, o simplemente sistema autónomo 1, pasando por el sistema autónomo 4 y luego llegando al número 3, o simplemente AS1, 5, 4, 3, no sé. ¿Ok? Bueno, pues para decidir, el primer atributo que se toma es el weight. ¿Ok? El weight. ¿Ok? Vamos a analizar primero esto. Rápido, de forma rápida, ¿ok? Dice el highest weight, o sea, el weight más alto. ¿Ok? Pero ahora la gran pregunta es, ¿pero qué cosa es el weight? ¿Ok? Bueno, pues este weight que ustedes ven aquí es básicamente, es un valor local a cada router. Todos los routers tienen un weight. Todos los routers tienen un weight. ¿Ok? Entonces, la situación es lo siguiente. Bueno, pues si todos los routers tienen un weight, bueno, pues lo más importante es que el weight es cero por default. ¿Ok? Digamos, para todas las rutas, desde el punto de vista, estamos hablando siempre del punto de vista de autónomo 1, sistema autónomo 1. Desde el punto de vista de este sistema autónomo, de este router en particular, so, el valor de cada weight aquí, 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 cada uno de ellos, va a ser cero para todas las rutas que no son originados por el local router. Esta ruta aquí, por ejemplo, es originado por quién? Por este router. Por lo tanto, el valor es cero para él. El valor es cero. Pero si una ruta aquí es, bueno, vamos a poner aquí. Aquí tienes otro network.
Entonces, desde el punto de vista de este router, el weight va a ser cero. ¿Por qué razón? El default, cero. ¿Por qué razón? Porque esa ruta ha sido originado por estos sistemas autónomos, no por él. ¿Ok? Cuando él ve, recuerden, dentro del sistema autónomo uno, él tiene que irse a un network. ¿Ok? Y si ve que ese network ha sido originado en otro sistema autónomo, o al menos no aquí, sino en otro sistema, en otro router de todo el sistema autónomo, entonces ese valor es cero. Ese valor es cero. Por default. ¿Ok? Por default es cero. ¿Ok? Entonces, si acá hay un network, el weight es cero para él. Si acá hay otro network, el weight también es cero. Acá hay otro network, el weight es cero. Ahora, obviamente eso se puede configurar. Se puede configurar. Eso es lo que vamos a ver después. Nos vamos a concentrar en cada uno de los parámetros, ¿ok? Pero esa es la idea. La idea es que el valor es cero por cada ruta que no ha sido originado por el local router, ¿ok? O sea, si él tiene un network aquí, si él tiene un network, ¿ok? Entonces, este network no ha sido originado aquí, no ha sido originado aquí. Por lo tanto, él lo ve con un weight de cero, por default. Si aquí hay otro network, ¿ok? Ese network no ha sido originado en este local router. Por lo tanto, el weight que él ve para acá es cero también, por default. ¿Eso se puede reconfigurar? Por supuesto que sí. Ya acorde como tú más o menos quieras, más o menos por dónde ir. Te decía, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero esa es la idea del weight, ¿ok? Es el número uno, weight. Ok, vámonos al segundo, rápidamente. Dice local preference, pero dice el más alto, local preference. El más alto, ¿qué cosa es local preference? Bueno, el local preference es una, es una información que se intercambia entre interior border gateway protocols. ¿Okay? Recuerden, interior. So, hagan de cuenta que aquí estamos en un sistema autónomo donde hay varios routers, ¿no? Hay varios routers. Normalmente en un sistema autónomo ustedes van a ver muchos routers. ¿Ok? Muchos routers. Ok. Entonces, es bien importante que esa información esa información de local preference se intercambian entre routers. ¿Ok? Pero tiene un valor por default. Vamos a poner aquí, vamos a hacer esto. Miren. Hagan de cuenta que aquí tenemos este sistema autónomo 1. ¿Ok? Obviamente el sistema autónomo 1 tiene otros routers por aquí, ¿no? Por aquí. Ok. Ok. Entonces, aquí lo importante es que el local preference funciona adentro del sistema autónomo. ¿Ok? Entonces, el que tiene más preferencia, el más alto, es el que va a ganar dentro de un sistema autónomo. Ahora, la pregunta es, ¿y la preferencia cómo lo sabemos? Bueno, pues por default, hagan de cuenta que acá hay un network dentro del sistema autónomo y para llegar a ese network, pues hagan de cuenta que están conectados así, ¿no? Así, así, etcétera. Entonces, este router sabe que puede llegar por acá, sabe que puede llegar directo, etcétera. No tiene varias rutas. ¿Y quién gana? El que tenga el más alto local preference, pero por default, todos los local preference son de 100. Todos son de 100. Entonces, pues, no hay criterio, ¿no? Todos son de 100. Entonces, ¿por dónde me voy a ir? Hay empate. Bueno, pero también se puede reconfigurar. Si tú quieres preferir ir por una zona, se puede reconfigurar. La clave aquí, local preference, para recordar, es usado dentro de un sistema autónomo. ¿Ok? Dentro. ¿Ok? Primero. Es una información que intercambian los routers. O sea, este router con este router, con este router, con este router. Ellos intercambian el local preference.
Ellos se intercambian esa información. ¿Ok? ¿Y cuál es el preferido? El que tenga el más alto. Pero por default, todos tienen 100. Entonces hay empate. Va a haber toda la vida empate. Claro, pero ese local preference se puede reconfigurar. ¿Ok? Ya, ok, listo. Esto es lo que es el local preference. Si aquí empatan, bueno, tenemos por acá, ¿no? También esto es importante cuando tenemos ese escenario. Ok, tenemos otra situación. Dice, prefiere locally originator. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si él tiene un network, ¿ok? Que es originado aquí, ¿ok? Pero tiene otro network que también es originado aquí. O sea, digamos, él puede tener un network aquí, ¿no? Que está localmente originado en este router, ¿ok? Pero él también le va a decir cómo llegar a él hacia acá. Aquí la idea es lo siguiente, que él va a preferir, es por lógica, ¿no? Él va a preferir las rutas que están originados en el local router. Va a preferir sobre otro. Por ejemplo, él sabe cómo llegar, porque él mismo lo ha originado, este router, sabe cómo llegar a ciertos networks, ¿no? ¿Ok? Entonces, él eso, si tiene otra ruta, ¿ok? Que es originado, vamos a ver aquí, que es originado por otro router, internamente aquí, otro router, va a preferir lo que ha originado él, ¿ok? Eso tiene mucha lógica, porque, por ejemplo, vamos a poner aquí, tenemos aquí, ¿no? Internamente esto. Tenemos también otros routers, ¿no? Y tenemos cómo llegar a ciertos networks, pero él le puede decir cómo llegar a ese network. Pero si ese network, aquí dice router, si este network, aquí está, ¿no? Este es el network, ¿ok? Están conectados, están conectados. Aquí está este network que está aquí. Este es el network, ¿ok? Si él, si este network está originado por este router, ya, ese gana. Porque él también puede estar conectado a este router y puede intercambiar información con él, cómo llegar acá, ¿no? Él va a saber cómo llegar acá. Cuando hay un montón de routers conectados, él va a saber cómo llegar acá. Pero él no le va a hacer caso porque dice, bueno, ¿qué me dices tú cómo llegar a este router si yo mismo lo he originado? Así que no te hago caso a ti. Si como yo mismo lo he originado, que yo estoy conectado directamente a este, a este network, entonces esa es la preferencia. O sea, tú lo vas a ver como en el BGP table como next hop 0.0.0.0. Quiere decir que está locally originado. ¿Ok? Ok. Lo que pasa es que también puede haber cuestiones como redistribución y eso. Pues él gana. Si él localmente ha originado este network, nadie más le puede decir. ¿Ok? Porque puede haber otro routing protocol redistribuido aquí que le puede decir cómo llegar acá. Bueno, pues él le va a hacer caso no a la redistribución, sino a él mismo, sabe cómo llegar acá. Esa es la idea. ¿Ok? Porque, recuerden, es algo bien, bien importante, porque hay varias formas de llegar a un network. ¿Ok? A través de redistribución, a través de otro router. Aquí la clave es que si yo origino ese network, yo me creo a mí mismo. Lo demás no me importa. Me gana. ¿Ok? Aquí está. Prefer locally originated rutas, o sea, networks. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente rápidamente. Recuerda que esto lo vamos a ampliar, ¿ok? ASPAT, ok, el shortest ASPAT, Autonomous System Path. Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Hagan de cuenta que aquí tenemos un network, ok, aquí tenemos un network, por ejemplo, y él, pues, para llegar a ese network tiene que pasar por sistema autónomo 2, sistema autónomo 3, pero también tiene una forma como llegar por sistema autónomo 5, 4, 3. ¿Quién gana? El shortest path, es el camino más cercano. ¿Y cuál es el camino más cercano? Pues, pum, pum.
¿ok? O simplemente por acá, pero no por acá, por acá, por acá, porque esa es la ruta supuestamente más larga, ¿no? Recuerden que Border Gateway Protocol, su métrica no es hop count, ¿ok? Número de saltos, ¿ok? Estamos hablando de la métrica, no de atributos. Y tampoco es el bandwidth and delay, que tampoco es, ni tampoco es el cost, como lo es OSPF, el cost. ¿Ok? Aquí simplemente para un criterio de desempate es el shortest, es el más corto, la camina más corta. O sea, por cuántos sistemas autónomos vas a saltar para llegar a ese network. El más corto gana, aunque puede haber empate. Sí, puede haber empate. Bueno, después hay otro, si en caso de que empatan, ¿no? Lowest, el más pequeño, origin, origin code, o sea, origin type. ¿Ok? Hay que recordar que si tú tienes un network, ¿ok? Tienes un network en tu BGP table, ¿ok? Tienes varias opciones, pues hay algo bien importante. Ese network al cual tú puedes llegar puede que te lo diga un Interior Gateway Protocol, como el caso de OSPF, EIGRP o RIP, póngale RIP también, ¿no? Te lo puede decir un protocolo de esos, o sea, un Interior Gateway Protocol. Te puede decir cómo llegar a cierto network. Pero también te lo puede decir un Exterior Gateway Protocol. So, el BGP también te lo puede decir. Entonces, ¿a quién le creo más? ¿Al Interior Gateway Protocol o al Border Gateway Protocol? O también hay otro que es Incomplete. ¿Ustedes recuerdan que es Incomplete? Pues Incomplete básicamente es cuando se ha hecho una redistribución. Incomplete. Ok. Cuando se ha hecho una redistribución de un network de otro protocolo dentro de BGP. Eso quiere decir incomplete. O sea, una redistribución. ¿Ok? Entonces, para llegar a un network, para llegar a un network, te lo puede decir un Interior Gateway Protocol, en el caso de OSPF o el caso de IGRP, te lo puede decir cómo llegar. Pero si también te lo dice un Border Gateway Protocol, también te lo puede decir. O también te lo puede decir una redistribución, cuando tú redistribuyes de un protocolo externo a BGP, utilizando redistribute. ¿A quién le crees más? Bueno, pues le crees primero a él. Y si él no te lo dice, solamente te lo dice este y este, le crees a él. Y si ni él te lo dice, pues bueno, tienes que utilizar el redistribución, ¿no? El incomplete. O sea, la preferencia es un protocolo interior. Si es que te lo dicen los tres, ¿no? Si te los tres te lo dicen. Pero obviamente si te lo dice un Interior Gateway Protocol y un Exterior, le vas a creer al Interior primero, después al Exterior y al final a la redistribución, que dice incomplete, donde dice el origin code. Recuerda que cuando uno le da show BGP table, ahí te aparecen los parámetros, como por ejemplo, ya lo vimos en videos anteriores, uno de esos parámetros que te dice es el origin code. ¿Ok? Bueno, aquí te dice que más credibilidad tiene el lowest origin code. Y este es el lowest, ¿eh? Lowest. Después este, después este. ¿Ok? Bueno, es otro criterio que lo vamos a ampliar más adelante. Después vamos a otro parámetro dentro de los atributos, otro atributo más, que dice que es el lowest med. Pues bueno, este med también lo vamos a ver. ¿Ok? Pero lo que pasa es que este med es un parámetro que se intercambia entre Autonomous Systems. So, Autonomous System 1, el 2, el 3, el 5, el 4. Bueno, acá tenemos repetido 5, pero recuerden, este es el 7. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que simplemente, ¿quién va a ser? El lowest MED. ¿Y qué es el MED? La información que se intercambia entre Autonomous Systems. Y vamos a ver qué cosa es después. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a tener explicación de esto, que es un MED. No quiero explicarlo ahora, pero sí entiendan que el MED
es una información que se intercambia entre sistemas autónomos. ¿Ok? Eso es otro criterio de desempate. Ok, listo. Lo vamos a hablar más adelante, que es exactamente el medio. Prefiero hablarlo en otro video detallado. Cuando vamos a detallar, yo diría que uno por uno, ¿no? Vamos a ver. Después, tenemos, dice, prefiero un exterior border gateway protocolo sobre un interior border gateway protocolo. Ojo, no se confunda. No se confunde, dice, prefiero un exterior gateway protocol sobre un interior. No, aquí no estamos hablando de un BGP versus OSPF o EIGRP. Estamos hablando de exclusivamente Border Gateway Protocol. Pero sabemos que hay dos tipos, Border Gateway Protocol, un exterior y un interior. Cuando entre los dos compiten, porque los dos siguen siendo Border Gateway Protocol, aquí no tiene nada que ver el otro tipo de protocolo que es interior, ¿no? Que es OSPF, IGRP, RIP, no. Aquí son los dos Border Gateway Protocol, pero uno es exterior y otro es interior. Recuerden, exterior es cuando se intercambian entre sistemas autónomos diferentes, ¿no? Y el interior es cuando dentro de un sistema autónomo hay varios routers y entre ellos utilizan el protocolo BGP y ahí le llaman interior. ¿Por qué? Porque es dentro de un solo sistema autónomo. Bueno, pues dice que prefiere el exterior que el interior. ¿Ok? Prefiere el exterior que el interior. Bueno, este es otro criterio más. Ok, muy bien. Luego dice que prefiere el lowest EGP metric to the next hop, to the BGP next hop. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Lo que quiere dice aquí que prefiere una ruta dentro del sistema autónomo con el más pequeño Interior Gateway Protocol. O sea, no border, ¿eh? EGP está diciendo aquí. O sea, aquí está hablando de qué. Aquí está hablando básicamente de OSPF, IGRP, RIP, ¿no? Entonces va a preferir, ¿ok? Para un next hop, la métrica más pequeña. Y tiene sentido, ¿no? Cuando aquí este router, por ejemplo, dentro de un sistema autónomo, y tienes varios protocolos de interior, bueno, pues el que tiene menos métrica. Es normal, totalmente normal. ¿Ok? Ok, muy bien. Ok, luego tienes otro atributo más que se llama oldest path. El oldest path quiere decir básicamente es que, digamos, tienes las mismas rutas. Si tienes, por ejemplo, dos rutas para llegar a un network, igualitos, entonces el que se ha recibido primero es el que gana. O sea, el oldest path quiere decir que es el que primero supiste. Después supiste de otro, pero el primero que supiste gana. Ok, el oldest path. Ok. Ok, y esto aplica básicamente a cuando tienes networks y tienes rutas para esos networks y está todos igualitos, ¿no? Y quieres romper ese empate, dices, bueno, pues el que me llegó primero, el que me llegó primero, oldest path. Ok, bueno. Después, hagan de cuenta hasta que el oldest path al mismo tiempo se recibieron y hasta eso empatan, ¿no? Tienes otro criterio que se llama Lowest Router ID Source. Recuerden que todos los routers en BGP tienen un router ID. Ok, recuerden. Ese router ID, si tú deseas, tú lo puedes configurar manualmente a cada router, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo normalmente, ¿no? Configurar routers ID en BGP, el router ID. ¿No? Por ejemplo, aquí es Sistema Autónomo 1, hemos configurado el router ID como 1.1.1, que no es una IP adresa, simplemente es un número. Aquí ponemos 4.4 por propósitos de identificación, ¿no? Eso es manual, pero si tú no lo haces manual,
Si tú no configuras el router ID, entonces lo que va a hacer el router, él va a tener que configurar un router ID. Entonces lo que va a hacer es, va a agarrar el IP address de este router, eh, el más grande, el más grande, el router para el router ID, y ese va a ser el router ID. Pero si tú configuras un loopback interface, entonces el loopback gana sobre cualquier interfase física. Recuerde, la mayor preferencia es manual, pero si no configuras manual, la siguiente referencia es el loopback. Si has configurado un loopback, esa loopback va a ser el router ID. Y si tienes varias loopback, el más grande loopback va a ser el router ID. Pero si no configuras loopback, va a ser el más grande físico IP address de este router. ¿Okay? Entonces, este router va a tener un router ID, este va a tener un router ID, este va a tener un router ID, etc. Ahora, si tú tienes, digamos, un network por aquí y tiene varias rutas y quieres decidir, pues simplemente va a ser el lowest router ID source. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si este tiene un router ID más pequeño que esto, entonces va por acá, ¡pum! Por aquí. Si tiene uno más pequeño, un router ID. Por eso dice lowest router ID. Ok, bueno. Hagan de cuenta que hasta eso puede, porque los routers ID también pueden aquí ser iguales, ¿no? Otro atributo sería, am, esto vamos a hablar más adelante, ¿no? Este me cuesta un poquito, pero vamos a hablarles más adelante. También otro atributo, aquí el último sería el lowest neighbor address. Recuerden que aquí, aquí hay una IP address, ¿verdad? Y aquí también hay una IP address. Aquí también hay una IP address. Aquí también hay una IP address. Aquí hay una IP address. Aquí también. O de hecho, esto puede también configurar aquí directo, ¿no? Entonces, ¿quién gana en caso de que tenga un network por aquí y por dónde me voy a ir? Pues el que tenga el lowest neighbor IP address. Si este IP address es menor que este, entonces va por acá. Si este IP address es menor que este, entonces viene por acá. Boom, boom, boom. ¿Okay? Es otro criterio. Lowest neighbor address. Y recuerda que ustedes configuran con el comando neighbor para que estos sean adyacentes. ¿Ok? Para que estos sean adyacentes. Y este IP address del vecino, acá hay otro y acá hay otro. El que tiene el más pequeño es el que gana para ver por dónde te vas. Si tienes un network aquí, por ejemplo, ¿no? Si este fuera el IP address más pequeño de los tres, entonces va a ir por acá. Pero si este es el más pequeño de los tres, viene por acá. Y si este es más pequeño, viene por acá. ¿Ok? Bueno, pues esto fue como una especie de introducción nada más. ¿Ok? Como una calentadita. Así que vamos a hablar de cada uno de ellos detallado, con ejemplos, con un laboratorio por ahí, ¿no? Quise hacer este video nada más así informalmente para más o menos tener una idea, pero vamos a ver. Esto es para lo que es el path selection, porque vamos a tener que hablar del path selection y tener un poquito de conocimiento porque BGP es bastante para configurar, bastante situación para configurar y hacer tweak básicamente, ¿no? Entonces, pues hay que tener un entendimiento de esto y para que entender esto, yo prefiero dar una embarradita primero y ya después nos vamos a detalles. Un poquito más detallado, explicar cada uno de estos atributos. ¿Ok? Bueno, pues entonces lo dejamos ahí este video. Vamos a pasar luego a otro y ahí nos estamos viendo. ¿Ok? Gracias, pásenla bien. Hasta luego.